Acubi, bostezar. Acerca de dormir en el tren. Mi amigo K era famoso por bostezar con enérgica frecuencia en la cara de la gente. Incluso cuando hablaba conmigo, me pareció más curioso que irritante, y desde entonces el fenómeno de bostezar me interesa. Con franqueza le pregunté a K si, por ejemplo, había sufrido insomnio la noche anterior, o si acaso la conversación conmigo le aburría. K negó enseguida las dos sugerencias. No estaba cansado ni aburrido. Es pertinente agregar que K era un hombre bastante talentoso e incluso muy sensible. La intriga que sentí entonces solo se profundizó. ¿Por qué bostezaba de esa manera? Bostezar es, por supuesto, un fenómeno fisiológico como tal, si se le relaciona con la fatiga y el ennui y el aburrimiento. Todo ser humano, desde el primitivo hasta el francés, bosteza. No obstante, lo que llamó la atención del bostezo como acto fue el hecho de ver a mi amigo bostezar con la misma frecuencia en reuniones que en el aula. Es más, empecé a notar que había tantos suspiros como bostezos en aquellas ocasiones. Mientras asistía a mis reuniones como siempre, me puse a observar de modo más sistemático y mi interés comenzó a formular preguntas más específicas, como por ejemplo, ¿qué tipo de carácter parece corresponder a las personas que suspiran y cuál a los bostezadores? El hecho de que los japoneses estemos siempre durmiéndonos en los trenes urbanos ya es sabido en todo el mundo y por lo general se supone que la causa es el ritmo de trabajo y la fatiga que resulta de él. Si así fuera, se lo puede considerar una consecuencia meramente física de caro, trabajo en exceso. Pero creo que también se lo puede considerar desde el punto de vista social y cultural, además del fisiológico. El filósofo francés Alain, hacía mención al bostezo en su obra Sistema de las Bellas Artes. En lugar de una mera señal de fatiga, el bostezar es un descanso que toma la persona, que se están concentrando en una determinada exposición. Ampliaría esta observación diciendo que bostezar también es una especie de giro o transición que sucede en el territorio del consciente. Las reuniones implican una dinámica de competencia y de cooperación que permite la formación de una conciencia colectiva del grupo. El bostezar es el inicio de o es la oportunidad para una escapada de ese en el que se crea temporalmente una conciencia grupal. Es la expresión del deseo de volver a hundirse en el consciente o inconsciente individual. El bostezar entonces no es sólo una reacción fisiológica, sino también un fenómeno peculiar del inconsciente. Por ese motivo se comprende que la gente de antaño haya sentido que los dioses estaban presentes en los bostezos. Hoy seguramente resultaría extraño pensar que Dios está presente en los bostezos. No obstante, Kunio Yanagita nos cuenta lo siguiente. Estas observaciones fueron hechas en las islas Hachiyo, pero se pueden encontrar ejemplos similares en otros lados también. Cuando una mujer joven estaba por iniciarse como novicia en un templo, rendía culto y rezaba de manera muy sincera frente a Dios como parte de sus preparativos. Si en algún punto si en algún punto empezaba a bostezar con frecuencia, se lo consideraba señal de que Dios la había reconocido. Del mismo modo, durante la etapa en que la novicia debía hacerle preguntas al médium del templo, su comportamiento era atentamente vigilado. Si bostezaba o se distraía durante ese periodo,
se lo interpretaba como indicio de que Dios la había tocado. Por motivos de esa índole, la gente de antaño no consideraba el bostezar como un fenómeno físico y nada más. De hecho, dependiendo de la localidad, la misma palabra que denotaba bostezar también significaba rendir culto. Esta designación puede haber tenido un motivo histórico que actualmente ya no se conoce o no se entiende. En el libro Jogen Kakusho, Memorias de los dialectos. En los tiempos antiguos la gente creía que bostezar con frecuencia señalaba que estaba recibiendo un reconocimiento de Dios. Hoy en día esta creencia se ha invertido o transformado en su opuesto. Una persona que empieza a bostezar está bajo la influencia del diablo, de la mala educación y del aburrimiento. En relación con el bostezo, Dios, o ser tocado por Dios, puede considerarse el equivalente al inconsciente de un individuo o de un grupo. Este bostezar es en realidad la señal de que uno ha pasado al territorio misterioso del inconsciente. La pregunta que resulta especialmente intrigante es: ¿por qué bostezar empezó a tomarse solo como una instancia de la descortesía y la falta de modales? Una primera razón puede encontrarse en la actitud moderna que privilegia la ciencia y hace que la gente solo reconozca la existencia de una conciencia profana, por medio de la que buscan construir este mundo. El del inconsciente individual y grupal, que debe llamarse Dios, queda sin ser reconocido. La segunda razón es resultado de una convicción que nuestra moderna cultura sostiene tercamente. En el donde se constituye una conciencia grupal, cualquier fenómeno que se desvíe de ese empeño no solo se considera descortés, sino disidente, provocador. Los grupos en la época moderna tienen como característica fundamental la no generosidad, es decir, toman como un objetivo no reconocer el territorio del inconsciente de los miembros del grupo, a pesar de que el grupo seguro tiene un reino tal del inconsciente. ¡Qué sorpresa habría provocado la mujer inocente del ejemplo que dio Yanagita si hubiera encontrado problemático su bostezar? Percibimos aquí una especie de brecha o disyunción en la evolución de nuestras creencias culturales, que genera un conflicto, en tanto algunos códigos antiguos permanecen y otros han cambiado su significado. Aunque no está claro en qué preciso momento empezamos a hacerlo, últimamente hemos puesto celosa atención al entrenamiento para suprimir los bostezos. No obstante, sigo viendo una tremenda cantidad de suspiros y de bostezos en las reuniones cotidianas. ¿Cómo interpretarlo? ¿A qué puede atribuirse ese comportamiento? Bien, podría ser resultado de la oposición de los dioses, desconformes con el estilo de nuestras reuniones. Allen eligió el término descanso o respiro, kyuka, del espíritu. Esto sugiere que en su origen o en el significado de su raíz, las palabras descanso, yasumi y bostezo están vinculadas. Sí, al comienzo Yasumi refería la experiencia de descansar en el regazo de Dios y abandonar el mundo humano por un tiempo. El fenómeno de bostezar puede entenderse como el descanso que uno hace a solas en su propio territorio del inconsciente, cuando abandona el reino de la conciencia grupal y de la racionalidad. O puede entenderse el bostezar como una señal, algo así como un llamado a una invitación que el territorio del inconsciente manda a través del cuerpo. Es imposible pensar que es sano suprimir un bostezo y con eso cerrar la puerta de entrada a un reino tan originario. Según una Zokushin,
creencia folclórica, bostezar es contagioso y se induce fácilmente en los otros. Esto concuerda con la creencia de que el reino oscuro y profundo del gran inconsciente convoca a la gente a través de su mensajero, el fenómeno del bostezo. Los japoneses solemos decir que si dos personas bostezan al mismo tiempo, se vuelven Mika no Shinrui, parientes por 3 días. De nuevo tenemos aquí la corroboración de que existe una conexión entre los seres humanos que de alguna manera se manifiesta en el bostezo, un peculiar estado de cosas.